Muy buenos días, mi nombre es Sandy Erazo, estudiante del programa de licenciatura en educación infantil de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. El día de hoy voy a presentarles un tema de gran importancia, el cual es la evolución de la educación y atención a la primera infancia en Colombia y el mundo. Este tema es muy importante abarcarlo desde mi posición como futura docente en educación infantil, ya que esto nos permitirá entender cómo ha cambiado la forma en que nosotros vemos a nuestros niños, ya que esto influye directamente en la educación que ellos reciben hoy en día. A través de esta línea de tiempo voy a explicarle un poco cuáles son esos momentos y los acontecimientos más importantes y relevantes. Primeramente, vamos a entender qué es la primera infancia. La primera infancia es la etapa que va desde la gestación hasta los 6 años de edad en Colombia. Es fundamental entender que esta es la etapa más importante del desarrollo del ser humano. Durante los primeros años de vida, el cerebro del niño se desarrolla rápidamente, llegando a formar entre 700 y 1000 conexiones por segundo, lo que influye directamente en su aprendizaje, en sus emociones y en su comportamiento. Además, en esta etapa el niño deja de ser visto ya como un objeto de cuidado y pasa a ser reconocido como un objeto o un sujeto de derechos, especialmente a partir de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 1098 de 2006 en Colombia. ¿Qué significa esto? Que el Estado, la familia y la sociedad tienen la responsabilidad de garantizar su bienestar, su educación, su salud y obviamente su desarrollo integral. Por eso entender la primera infancia es clave para comprender por qué hoy se le da tanta importancia a su atención y su educación. Ahora bien, conozcamos entonces cómo ha sido la evolución de la primera infancia. Y para esto vamos a conocer cómo era vista en la primera infancia entre los siglos XV y XVIII. Elegí este momento porque nos muestra cómo en el pasado los niños no eran reconocidos como personas con derechos. En los siglos XV y XVIII, el niño era considerado un ser indefenso e incompleto y prácticamente pues era visto como propiedad de los adultos. No tenían tampoco la identidad propia ni importancia dentro de la sociedad. Luego, en el siglo XVII se empieza como que a pensar que el niño tiene una bondad innata, pero aún así no existía una responsabilidad del Estado frente a su educación o cuidado. Finalmente, en el siglo XVIII aparece Rousseau, quien plantea que el niño es un adulto pequeño, sino que aprende a través pues, de la experiencia y el contacto con la naturaleza. Esto marca un cambio importante en la forma de entender la infancia. Este periodo es importante porque aquí comienza la transformación en la manera de ver al niño, pasando poco a poco de la invisibilidad hacia el reconocimiento. Al llegar el siglo XIX ya surgen los primeros espacios educativos para la primera infancia. En este momento nace la educación inicial como tal, especialmente en Europa, donde se crean los primeros jardines infantiles. En este periodo aparecen dos enfoques. El primero es asistencial, el cual es dirigido a los niños pobres como una forma de ayuda, y el otro es un enfoque educativo, pensando así para el desarrollo del niño, principalmente ya en las clases altas o estratos altos. También surgen pedagogos muy importantes como Froebel, quien crea el jardín infantil. Tenemos a Montessori, que promueve la autonomía del niño, y Pestalozzi, quien resalta la importancia del afecto en el aprendizaje. Estos aportes fueron muy fundamentales porque empiezan a reconocer al niño como un ser activo en su proceso de aprendizaje y no solo como alguien que necesita cuidado. Por eso, en este momento es importante porque marca el inicio de una educación pensada realmente para los niños.
Seguidamente, en el siglo XX ya se da un cambio muy importante en todo lo que tiene que ver con la atención a la primera infancia. Este momento es fundamental porque aquí se pasa de ver el cuidado de los niños como un acto de caridad a considerarlo ya una responsabilidad del Estado. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países comienzan ya a crear políticas públicas para proteger a los niños, especialmente a los más vulnerables. También en esta época surgen programas como Head Start en Estados Unidos, que busca pues preparar a los niños de bajos recursos para la escuela. Además, en este siglo se empieza ya a reconocer la educación inicial como un derecho, y organismos internacionales como la UNESCO, por ejemplo, impulsan la idea de educación para todos. Sin embargo, en los años 80 también aparece una visión más económica, donde algunas responsabilidades ya se trasladan a las familias. En este periodo es clave porque marca el inicio de una mayor intervención del Estado en la educación y el cuidado de la primera infancia. Ahora conozcamos la evolución de la atención a la primera infancia en América Latina. Aquí se muestra cómo nuestra región pasó de un enfoque asistencial a uno basado en derechos. En el siglo XIX, la atención a los niños era principalmente de tipo asistencial, es decir, esta se basaba en la caridad. La iglesia y organizaciones distintas ayudaban a niños huérfanos o en situaciones de pobreza, pero no existía un enfoque educativo claro. Luego, hacia finales del siglo XX, surge una preocupación por mejorar las condiciones de vida de los niños entre los 0 y 6 años de edad, especialmente en relación con la educación y el apoyo a las madres trabajadoras. Finalmente, en el siglo XXI ya se adopta un enfoque de derechos donde se reconoce que todos los niños deben tener acceso a una atención integral, sin importar su condición social. También se destaca la importancia de la familia como parte fundamental en el desarrollo del niño y la necesidad de garantizar especialmente a los sectores más vulnerables. En este momento es importante destacar que América Latina comienza a priorizar la infancia desde una perspectiva más justa e inclusiva. Luego de conocer los avances en América Latina, conozcamos en Colombia cómo ha sido este avance con relación a la atención a la primera infancia. Especialmente entre las décadas de los 70, 80 y 90, comienzan las acciones más concretas en nuestro país para atender a los niños, especialmente a los más vulnerables. En los años 70 surgen los hogares infantiles y los CAIPs, que fueron espacios creados pues, para brindar atención integral a los niños. En 1986 aparecen los hogares comunitarios de bienestar, donde madres comunitarias atienden a los niños en sus propias casas, lo que permitió ampliar la cobertura en zonas vulnerables. En los años 90, el ICBF crea documentos importantes como el Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario y la Escala de Valoración del Desarrollo. También se crean programas FAMI en el año 1996 que atiende a mujeres gestantes y niños menores de 2 años de edad. Este periodo es importante porque marca el inicio de programas organizados en Colombia para el cuidado, la educación y el desarrollo de la primera infancia. Todos estos avances con relación a la primera infancia están regidos desde un marco normativo. En Colombia, entre los años 2002 y 2011, se crean ya las principales leyes y políticas pues, que garantizan los derechos de la primera infancia en el país. En el año 2002 se crea la Alianza por la Primera Infancia, que fue el primer paso para construir una política pública nacional. En el 2006 se establece la Ley 1098, también conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, que reconoce ya a los niños como sujetos de derechos y obliga pues ya al Estado a garantizar su desarrollo integral.
Luego, en el año 2007, el COMPES 109 define metas y recursos para mejorar así la atención a la primera infancia. En el año 2009 se crea ya la Ley 1295. Esta es la que regula la atención integral, especialmente para niños de familias vulnerables. Y en el año 2011 se establece la Comisión Intersectorial de Atención Integral a la Primera Infancia, que coordina el trabajo entre diferentes entidades del Estado. Este periodo ya es clave porque fortalece legalmente ya la atención a la infancia y asegura pues que sus derechos sean protegidos. Seguidamente, en el año 2013, se crea ya la estrategia de 0 a siempre, la cual es la política más completa y organizada que ha tenido el país con relación a la atención a la primera infancia. Esta estrategia busca garantizar el desarrollo integral de los niños desde la gestación hasta los 6 años de edad, teniendo en cuenta diferentes aspectos importantes. Primero, plantea unas realizaciones que son condiciones necesarias para garantizar los derechos de los niños, como la salud, la nutrición, la identidad y el cuidado. También incluye los estructurantes, que son áreas claves como la educación inicial, la salud, la alimentación y la crianza. Además, organiza las atenciones según la etapa de vida del niño, desde antes de nacer hasta los 6 años. Por último, tiene en cuenta los entornos donde se desarrolla el niño, como por ejemplo la familia, la escuela, el sistema de salud y la comunidad. Este momento es muy importante porque integra todos los aspectos del desarrollo infantil y promueve así pues una atención completa y coordinada. Finalmente, conocer todos los avances y desafíos de la atención a la primera infancia en la actualidad nos permite reflexionar sobre todo este proceso histórico y entender cómo estamos hoy en día. Entre los principales avances podemos destacar que la primera infancia tiene mayor importancia en las políticas públicas. Existe una mejor articulación entre las instituciones. Los profesionales están más preparados y el niño es conocido ya como un sujeto de derechos. Sin embargo, también existen algunos desafíos importantes, como por ejemplo la desigualdad en el acceso a los servicios, la falta de cobertura en zonas vulnerables, problemas de financiación y pobreza infantil, que afecta directamente el desarrollo de muchos niños. Esto nos muestra que aunque ha avanzado mucho, aún queda trabajo por realizar. En conclusión, la infancia pasó ya de ser invisible a convertirse en una prioridad para la sociedad. Por eso es fundamental seguir fortaleciendo las acciones que garanticen así el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Después de haber hecho todo este recorrido durante la historia, los avances que ha tenido la educación y la atención en la primera infancia, podemos decir que esta ha cambiado de una manera significativa a lo largo de la historia. En el pasado, pues los niños eran considerados seres sin importancia social, sin derechos y dependientes pues totalmente de los adultos, por lo que no existía un interés real en su educación ni en su desarrollo integral. La atención que recibían era limitada y en muchos casos pues basado únicamente en la caridad. En contraste, en la actualidad, la primera infancia ya es reconocida como una etapa fundamental en la vida del ser humano. Hoy el niño es visto como un sujeto de derechos y se entiende pues que en estos primeros años se construyen las bases del aprendizaje, las emociones y también la personalidad. Gracias pues a todas estas políticas, leyes y programas, especialmente aquí en Colombia, se ha logrado avanzar hacia una atención más integral que incluye salud, nutrición, educación y el acompañamiento de la familia.
Espero que todo este recorrido nos haya servido y que sea de gran ayuda pues para entender un poco más y valorar la primera infancia. Muchas gracias.